Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El primer semestre del año, la pobreza y la pobreza extrema aumentaron en el país. Llegaron al 27%, 10.8% respectivamente. Esto representa un incremento del 2% en comparación a junio de 2022. Es decir, en el país, 27 de cada 100 personas se encuentra en la pobreza de ingresos. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Zaida Rovira, ministra de Inclusión Económica y Social. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola Gisela, muchísimas gracias a usted y a toda la ciudadanía que nos ve y nos escucha a esta hora. Ministra, este dato que yo mencionaba al inicio es preocupante. En el país, 27 de cada 100 personas se encuentra en pobreza de ingresos. ¿Qué acciones va a tomar el gobierno para justamente reducir los índices de la pobreza que tanto afectan ahora el país? Bueno, Gisela, debemos recordar que el Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene dos vertientes, justamente la inclusión de la ciudadanía en la parte económica y la inclusión en la parte social, pero con énfasis en los grupos de atención prioritaria. ¿Qué quiere decir esto? Personas adultas mayores, personas con discapacidad, niños, niñas, mujeres embarazadas. En consecuencia, pues el trabajo fuerte del MIES tiene que ver con estos grupos de atención prioritaria. ¿Cómo vamos a hacer o qué tenemos planificado para hacer en este año y medio para lograr la inclusión tanto económica como social de estos grupos? Eso parte por las metas que nos hemos impuesto. En relación a los niños y niñas, vamos a ampliar los servicios de los CDIs, de los Centros de Desarrollo Integral, a 17,000 niños más. Esto lo vamos a lograr con la colaboración de la cooperación internacional. También tenemos el Instituto de Economía Popular y Solidaria, con el que pensamos, en cambio, tratar o trabajar la otra ruta, que es la inclusión económica de las personas. Y básicamente aquí vamos a apuntar todos nuestros esfuerzos en la juventud y las madres, mujeres cabeza de hogar, madres solteras. ¿Cómo? A través de este pacto social que anunciamos el día sábado en Guayaquil, con varias autoridades, con la academia, con otros ministerios, y que tiene la finalidad precisamente de vincular la empresa privada, la academia y el ministerio para que podamos desarrollar planes, proyectos, programas junto con este bono de desarrollo humano, que se lo va a considerar como el crédito de desarrollo humano, para que estos jóvenes y estas mujeres, madres de hogar, cabezas de hogar, tengan la posibilidad de desarrollar su emprendimiento y vincularse a la parte económica y productiva. Ahora, ministra, en un paréntesis, el gobierno anterior, el gobierno de Guillermo Lasso, constantemente reiteraba que la pelea que hay entre las bandas delictivas en el país, las bandas de narcotraficantes, es el principal causante de la crisis de violencia que vive el país. Pero no relacionaba que los núcleos de violencia más fuertes se encuentran justamente en las zonas más pobres del país, como por ejemplo Guayas y Esmeraldas. ¿Cómo lograr la inclusión social justamente de las personas en estos sectores? Por ejemplo, el proyecto social que usted acaba de mencionar va a enfocarse en zonas como Esmeraldas, que más del 50% de la población sufre de pobreza. Bueno, Gisela, usted acaba de hacer una reflexión sumamente importante y cierta. Ya no queremos hablar más de lo que de lo que no hizo el gobierno anterior. Pero en efecto, considerar que la violencia es solamente producto de las organizaciones delictivas, no hay violencia peor que tener a niños sin educación. No hay peor violencia que madres que no puedan atenderse adecuadamente, atender su embarazo adecuadamente. No hay peor violencia que no tengan trabajo los padres para mantener a sus hijos. Esa violencia también genera esa crisis,
estallido social. Y es ahí donde tenemos que atender. Y por supuesto, en el mapeo que hemos realizado para priorizar, porque lamentablemente tenemos que decirlo así, tenemos que priorizar sectores. Son los más deprimidos, los más involucrados. Los más sumidos en la violencia. Violencia, por supuesto. Entonces, claro, es muy difícil, yo no le voy a negar, es muy difícil trabajar en ciertas zonas en donde ya estos núcleos de violencia se han apoderado. Pero, ministra, ¿cómo se encuentran los índices de pobreza justamente en estas zonas tan conflictivas, tan violentas como Esmeraldas y como Guayas? Esmeraldas, Guayas, Manabí, Manabí también, claro. Los ríos, terrible, y Manabí. Sí, eso es lo que debe llamarnos la atención y hacernos pensar muchísimo. Las zonas de violencia extrema son las zonas de pobreza extrema. Entonces, es justamente ahí donde el MIES tiene mapeado, por decirlo de alguna manera, sus puntos relevantes y en donde vamos a trabajar con mayor énfasis. Entonces, claro, cuando hablamos de el aumento de los servicios de atención a niños en los CDI, estamos hablando de que se van a aumentar mayores cantidades de servicios en estos lugares. Mire, la semana pasada estuvimos en Sociovivienda, en Guayaquil. Y estuvimos llevando una donación de cooperantes internacionales para los CDI que tenemos allá. Un sector realmente complicado de Guayaquil, uno de los más violentos, que incluso todo el mundo me decía, no vayas para allá, y con una gran cantidad de seguridad. Pero es sorprendente de ver cómo estos CDIs tienen un desarrollo tan importante, son estructuras hermosas, y la propia ciudadanía de ahí, los propios habitantes, padres y madres, cuidan su CDI. Entonces, por supuesto, cuando le damos opciones a la población, a la ciudadanía, para que te cumplan su plan de vida, para que se desarrollen por igual, estamos hablando de que vamos a poder bajar los índices de violencia y de delincuencia. Démosle educación, démosle atención prioritaria a esta ciudadanía, y es lo que el MIES pretende hacer. Ahora, justamente, ¿qué aporte va dirigido específicamente en las zonas rurales, donde también existe un índice alto de pobreza, que está la zona que está lejos de la urbanidad, digamos? ¿Cómo garantizar el desarrollo integral de la niñez en estos sectores, que son los más vulnerables también? Son los más vulnerables y los más desatendidos por los gobiernos anteriores. El presidente Daniel Noboa, con su inmensa sensibilidad, lo que nos ha pedido, y básicamente a mí como ministra de esta cartera de Estado, que es el rostro social del gobierno, es que prestemos principal atención a los lugares que se encuentran mapeados como de extrema violencia y a las zonas rurales, a los lugares de mayor pobreza, para poder darle esta atención, para llevar esta atención a estos niños. De hecho, todos las atenciones, los servicios que estamos desarrollando están en las áreas rurales, están en Esmeraldas, están en la provincia del Guayas, en Los Ríos, en Manabí, en otras provincias, en todo el Ecuador, pero con énfasis en estos puntos. Además, contamos con equipos técnicos muy preparados, altamente calificados, que están trabajando ya en territorio. Y otro aspecto importante, Gisela, es que como ministra, creo que ya toda la ciudadanía me conoce por mi puesto anterior y por mi trayectoria de defensora de derechos. Yo soy de territorio, y ya en este mes, ya te cumplimos un mes este fin de semana, en este mes ya he recorrido varios de estos puntos, justamente contemplando, evidenciando, evaluando cuáles de estos sectores requieren de atención más urgente. Todos lo requieren, toda la ciudadanía requiere atención, pero hay puntos en los que tenemos que acudir de forma inmediata para lograr justamente ese nuevo Ecuador que todos y todas queremos. Ahora, ministra, no es que quiera hablar del gobierno anterior, pero como usted lo dijo, van apenas un mes en el cargo, y el referente que tenemos es justamente lo que se hizo en el gobierno, o lo que, como usted dijo, no se hizo en el gobierno anterior, ¿no? Uno de los hitos, digamos, o el único que planteaban a cada rato justamente desde el Ministerio de Bienestar Social era justamente el bajar el índice de desnutrición crónica infantil en el país, ¿no? Eso lo repetían muchas veces. El expresidente Guillermo Lasso hablaba de que pues 20,000 niños menores de 2 años ya superaron la desnutrición crónica infantil, y otros 40,000 niños más, pero que venían de los años anteriores a ese gobierno que se había trabajado, ¿no? Habló también de una inversión en el sector de 544 millones
de dólares ejecutando atención primaria de salud, vacunas del esquema básico para los niños, consejería en la prevención de alimentos saludables y también campañas sobre la importancia de la lactancia materna. En todo eso se invirtieron, según dijo, 544 millones, que permitió esta baja, aunque todavía hay muchos niños en la desnutrición en nuestro país, ¿no? Pero, ¿cuánto dinero va a invertir en este gobierno en ese ámbito? Y si va a seguir más o menos la línea de ese proyecto en contra de la desnutrición infantil. Bueno, igual que ustedes, sin ánimo de caer en lo que se hizo anteriormente, que creo que ya es tiempo de virar la página y seguir adelante, pero sí hay que puntualizar varias cosas. Primero que desde el MIES o en el MIES nunca tuvimos un proceso de transición, lo que implica que no tenemos información de lo que se ejecutó o realizó en el gobierno anterior, y básicamente en esta cartera de Estado, por lo que yo personalmente no podría ni siquiera dar fe, certificar que aquello que nos anunciaron públicamente sea cierto, de lo que yo también tengo. Pero no me diga que el ex ministro Bernal nunca se acercó a usted a entregarle todo el trabajo del que él se sentía muy orgulloso, incluso de cuántos niños había sacado de la desnutrición infantil a través del Ministerio de Bienestar Social. No, realmente no. El día que tuvimos convocada la reunión fueron 3 servidoras, la coordinadora general administrativa financiera y 2 más que no recuerdo de qué áreas, y no nos entregaron ningún documento. Simplemente fue todo verbal, contándonos más o menos su enfoque de cómo nos entregaban el ministerio. Luego, sí, yo reconozco, tuve una conversación telefónica con el ministro saliente, quien me dijo que si nos podíamos reunir más tarde, pero ya estábamos a 2 días de la posición, y fue imposible, pero en el momento no fue y no se entregó ningún tipo de información por escrito, ninguna. Y algo que me llama mucho la atención, Gisela, es que el tema de desnutrición no se encuentra en el MIES. Entonces, claro, yo supongo que por eso es que no se entregó información escrita que podamos contrastar y decirle a los medios de comunicación y a la ciudadanía. El MIES no es el responsable de desnutrición infantil, sino la secretaría que creó el propio expresidente Guillermo Lasso para este efecto, que es una secretaría adjunta a la presidencia de la República. Entonces, mal podría decirse que fue el MIES el que hizo todos estos logros con desnutrición infantil. No lo es. Bueno, pero es un tema que va de la mano con el bienestar social, ¿no? Con el tema de la pobreza, va muy de la mano con la desnutrición infantil. Sí, pero está escrita a la presidencia de la República, no al MIES. Ahora ya hemos tenido un par de reuniones como autoridades entre la ministra y la secretaria de esta Secretaría de Crecer Sin Desnutrición, y ya también se han reunido los equipos técnicos justamente para valorar y para trazar la línea para seguir de forma conjunta. No solamente la Secretaría, el MIES, sino además también el Ministerio de Salud, porque este es un tema que no es de una sola cartera de Estado, no, es un tema de principal preocupación del presidente Noboa. Por eso la línea que seguimos es de tratarlo de forma multisectorial, donde estemos varios ministerios y además donde nuestros profesionales sean altamente calificados para esto. Ministra, yo le agradezco muchísimo y estaremos muy atentos a ese proceso que se dé en apoyo de los más vulnerables de nuestro país. Muchísimas gracias. Gisela, yo solamente le voy a pedir 2 segundos para anunciar algo importantísimo. Claro que sí. Una de las cosas complejas con las que recibimos el ministerio fue con una deuda de aproximadamente 28 millones de dólares. Deuda a los proveedores, las trabajadoras, las educadoras de los CDI. 6 meses impagos. Esa deuda la empezamos a pagar ayer. Y sí quisiera decirle 6 meses sin todas estas educadoras, ya llevamos 4.2 millones de dólares y seguimos pagando hasta el 31 de diciembre. Esperamos canalizar y ponernos al día con todas estas personas. Ministra, eso también se le olvidó al ex ministro Bernal decírselo. Sí, realmente sí, no me lo dijo. Tenemos una deuda de 28 millones de 6 meses que no se les había pagado a educadoras que atienden a nuestros niños, a los adultos mayores. Entonces, claro, yo llego y me caen todo el mundo encima con justa razón. Sabíamos que iba a ser difícil, pero estamos dando la cara y lo estamos logrando. Quiero comunicarles que el gobierno de Daniel Noboa empezó a pagar a estas personas trabajadoras, mujeres, madres de familia, empezó a pagarles y ya llevamos
$4.2 millones y seguimos pagando y esperamos ponernos al día con estas mujeres que a pesar de no haberles pagado, de no haber percibido sueldo, han estado cuidando a nuestros niños. Muchísimas gracias. Esperemos que esto se solucione pronto y estaremos muy atentos al tema. Ministra, muchísimas gracias. Gracias, Gisela. Gracias a usted y a toda la ciudadanía. Una buena tarde. Zaida Rovira, ministra de Inclusión Económica y Social. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.